¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa. En la catequesis anterior habíamos hablado sobre la predestinación de la Virgen María, que es una terminología que utiliza el Catecismo de la Iglesia Católica, por lo tanto es una forma correcta de hablar de la tarea, el papel de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Bueno, fue escogida. Y dentro de esas cualidades que la Virgen tuvo, que Dios le permitió y tuvo a bien para que fuera una digna morada de su Hijo Santísimo, entonces la primera cualidad es la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original. Toda la humanidad, desde Adán y Eva, pues ha cargado con esa mancha, la mancha del pecado original, en donde pues la humanidad tiene esa tendencia a ofender a Dios, está llamado pues a hacer el bien, porque por eso tiene inteligencia y voluntad y sus cualidades, pero tiene una tendencia a dejarse llevar pues por la pereza, por la soberbia, por la envidia y por todas esas cosas, tiene como esa tendencia hacia el mal, que es consecuencia del pecado original. En donde pues ya sabemos por el bautismo se nos es quitado, es borrado ese pecado original, pero quedan como las consecuencias, ¿no? Queda esa debilidad a pecar. Pues la Santísima Virgen María, en el momento en que fue concebida allí en el seno de Santa Ana, con la cooperación de San Joaquín, los padres de la Virgen, ya fue inmaculada, o sea, nunca se ensució, por decirlo así, porque eso es lo que quiere decir inmaculada, quiere decir sin mancha de pecado, fue inmaculada. Si la Virgen Santísima nunca tuvo pecado, pues obviamente eso sucedió desde el momento de su concepción. Este dogma, o sea, es una verdad que se debe creer con toda la fe y aceptar dentro de el conocimiento, dentro del conjunto de la fe católica, que la Virgen fue concebida sin pecado original, pues tuvo su proceso. Siempre se creyó que la Virgen no tenía pecado, porque para tener esa misión tan grande, pues no debía tener mancha de pecado. Pero sí, pues durante los siglos los teólogos fueron profundizando y estudiando cómo sería ese prodigio, cómo se llegaría a ocurrir. Entonces, según las historias, los momentos de la historia, pues en donde hubo no se tenía claro al principio en qué momento se infundía el alma en el feto, y entonces algunos decían que cuando ya tenía figura humana, que en algún momento de la vida de esa criatura fue limpiada de pecado original, decían algunos teólogos en los primeros momentos de la historia, como tratando de vislumbrar a ver cómo sería ese prodigio de que cuando fue la madre de Jesús ya no tenía pecado. Pues se llegó a esa conclusión sabia de que fue concebida sin pecado original, incluso adelantándonos a lo que hoy en día la ciencia nos corrobora, que el ser humano es persona desde el momento mismo de su concepción. Ahí está, cuerpo y alma, comienza a ser una persona, y lo que sucede desde el momento de la concepción es todo un proceso de crecimiento de esa persona, pero nunca hay un cambio sustancial. Su alma ya está ahí, por lo tanto, desde ese primer instante en que se infundía el alma a esa criaturita que es concebida, pues entonces ya nunca tuvo pecado, en el caso de la Santísima Virgen María. Para ser la Madre de Dios, nos dice el Catecismo numeral 490, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, ya la saludó como llena de gracia, o sea, un ángel enviado desde el cielo por Dios, la saluda y le reconoce: tú eres llena de gracia. Lucas 1:28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, o sea, al anuncio de que se le invitaba a ser la Madre de Dios, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Era tan grande el anuncio, la tarea que se le iba a proponer, que se requería que su alma estuviera absolutamente limpia y pura, como para que pudiera asimilar en lo que estuviera a su medida, pero sobre todo estar disponible para lo que Dios le estaba proponiendo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Entonces, no es que simplemente pues haya aparecido una criatura
pues por voluntad de Dios, por supuesto, que fuera absolutamente pura y limpia desde su concepción. Fue ya por obra de la tarea redentora de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el único redentor. Si algún ser humano llega a la dicha, a la gloria del cielo, es por obra de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo. No hay otro camino. Entonces, en vista de esa presencia, de esa venida del Hijo de Dios a la tierra, pues entonces ya por obra adelantada de la redención de Cristo, pues la Virgen Santísima es concebida sin pecado original. Es la primera redimida. No es por sus méritos, no es por ningún otro medio, es por obra de la misericordia de Dios, por la obra redentora de Jesucristo. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por eso se le llama a la Virgen María la primera redimida. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo, que fue lo que dijimos, que pues todas las maravillas que nosotros contemplamos y consideramos de la Santísima Virgen María están en directa conexión y relación con Jesucristo. No es ni por ella, ni por sus méritos, ni por casualidad, ni por otra razón, sino por Jesucristo, por los méritos de Cristo Redentor. El Padre ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada, lo hizo a la Virgen Santísima. Por eso los padres de la Iglesia, o sea, esos primeros teólogos, santos y teólogos de los primeros siglos, ya llamaban a la Virgen María toda santa, que en griego se diría Panagía, toda santa, totalmente santa, ¿no? La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha nueva criatura. Entonces, si estos primeros santos de la Iglesia ya la veneran con esa certeza de que está absolutamente limpia de pecado, es por luz del Espíritu Santo, que es el que va guiando la Iglesia, la vida de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, y por eso en esos escritos de estos primeros hombres santos que van profundizando, comenzando a hacer teología cristiana, ya aparece esa afirmación. Pues vemos cómo, pues, tanto la palabra de Dios en el momento en que San Lucas nos recoge la anunciación del ángel a María, como en los primeros santos cristianos, doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia, aparece esa afirmación, y luego, por supuesto, eso lo que hace es plasmar lo que la tradición, el común de los cristianos recogían siempre. La Virgen es santísima, ella no tiene pecado, es la madre de Jesús, Jesús es Hijo de Dios. Entonces hemos visto siempre en la Virgen una criatura absolutamente pura y limpia de pecado por los méritos de Cristo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.